Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Bienvenidos a la primavera, este 21 de septiembre de 2020. Casi 1 millón de personas volvieron al confinamiento este lunes en Madrid, España. Nos sirve como referencia porque esto ocurre luego del repunte de casos de COVID-19 en ese país. En el marco de este retorno a la cuarentena, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en medio de una tensa llegada marcada por los abucheos y las protestas ciudadanas, desconformes con la nueva etapa de confinamiento. Sabemos lo duro que es, nosotros ya lo hemos vivido, en momentos en los que el país reporta más de 31.400 nuevos casos y 168 personas muertas tras el fin de semana. Entre las medidas impuestas en la capital española, por ejemplo, se limitan las reuniones a 6 personas, se reduce el aforo al 50%, se cierran parques y jardines. Estos decretos fueron rechazados por miles de vecinos de la zona sur de la capital española, que calificaron como segregadoras las nuevas medidas de confinamiento. Sin embargo, el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, hizo un llamado a no convertir la pandemia en una lucha ideológica, cosa que ha pasado en muchos países del mundo. Los buenos, los malos, los de aquí, los de allá. Alguien dijo, miren qué curioso, no sé quién lo dijo, pero es muy cierto, qué mala suerte ha tenido el mundo que ha pillado a todos los expertos y a los más capos en esta materia en la oposición. ¿Será que es difícil gobernar, no? En España, el presidente socialista, la derecha, cree tener todas las soluciones o critica al presidente por no haberlo hecho bien. Aquí ocurre lo distinto y en todas partes parece que ser oposición en este caso resulta un poco más fácil que ser gobierno en una crisis de este nivel. Bueno, el objetivo de estas medidas en España no es otra que las que hacen las autoridades sanitarias en todas partes del mundo. Suponemos que con buena intención. Tomar medidas para frenar la segunda ola de la pandemia, en ese caso que mantiene España, como el país de Europa más afectado con casi 30.500 muertos y más de 640.000 infectados. ¿Le ocurre a España? ¿Le puede ocurrir a Chile? ¿Le ocurre a Inglaterra? Le está ocurriendo a Argentina en una fase distinta, en una primera ola que no ha logrado tener y con mucho más casos que nosotros, con más muertos ya que nosotros, muertos en términos netos, no por millón de habitantes, por una población mucho más grande. Esto es muy difícil en todas partes. El que se atreva a dictar cátedras cómo hay que hacerlo, cómo había que hacerlo, puede perfectamente tener que tragarse sus palabras. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer críticas políticas, bien intencionadas y con altura de miras, porque esas ayudan, siempre se agradecen. Vamos a la mesa de conversación. Y nos vamos a ir a otro mundo, literalmente. Nos vamos a transportar y vamos a aprovechar aquí de la expertise de nuestro invitado, a quien hay que hacerle preguntas y escucharlo. Es el profesor Matías Díaz, un joven astrónomo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile. Él es candidato a doctor justamente de esta universidad. Y lo saludamos. Matías, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, gracias por la invitación. Pues felicitaciones, porque estaba leyendo que en esta revista, la Nature Astronomy, te señala a ti como el descubridor del hallazgo, ni más ni menos, que de este expoplaneta llamado, se llama el LTT 9779, es el hallazgo, yo realmente no sé qué quiero decir, te pido muchas disculpas, hallazgo del primer Neptuno ultracaliente. ¿Cuál fue tu descubrimiento? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Cómo lo lograste? Cuéntanos, Matías. Vamos por parte. A ver, en el año 2018 se lanzó un satélite, un telescopio espacial, ¿ya?, que fue el sucesor del telescopio espacial Kepler. Este satélite se llama TESS. Y la gracia de este telescopio espacial es que observa unas franjas en el cielo durante un mes. Ya. Y básicamente ha mapeado ambos hemisferios, norte y sur del cielo, durante 2 años. ¿Ya? Y lo que hace este telescopio es observar muchas estrellas, y lo que nos interesa de vez en cuando, lo que
estamos buscando planetas, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. lo que nos interesa es cuando existe un tránsito en una de esas estrellas. Entonces, este telescopio le saca fotos a un montón de estrellas y emite unas alertas de manera semiautomática de vez en cuando encuentra eventos periódicos ¿Alguna ocurriendo modificación? alrededor de alguna estrella. ¿Alguna alteración? Busca alteraciones. Exacto, entonces pensemos en que estamos viendo muchas estrellas y le estamos midiendo el brillo, estamos calculando la cantidad de luz que nos llega de estas estrellas. Ya. Y en algún momento, si es que tenemos suerte, va a cruzar un planeta enfrente, por la línea de visión, digamos, entre nosotros y la estrella. Entonces, ¿qué va a pasar? Al cruzar entre nosotros y la estrella, este planeta va a ocultar un poquito de luz de la estrella. De alguna estrella, claro. Y eso, si es que lo observamos periódicamente, nos da el periodo del planeta y podemos en el fondo decir, ok, aquí hay algo pasando con tal periodo y podemos decir posteriormente, haciendo otras mediciones, si acaso se ve a un planeta o no. Bueno, Entonces, esto es lo que se llama, Matías, el método de tránsito que usaste tú y tu exactamente. equipo para encontrar este planeta, este exoplaneta, que me va a explicar después qué es lo que es. Exoplaneta, perdón, para que me explique después qué significa un exoplaneta. no es sencillo, la definición de un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella que no es el Sol. Perfecto. Todas estas estrellas nosotros vivimos en la galaxia, el Sol es una de las cientos de miles de estrellas que viven en la galaxia, en la Vía Láctea. Si uno va fuera de Santiago y ve el cielo, uno puede ver un montón de estrellas de la galaxia. Este planeta orbita una de esas estrellas en la galaxia. Entonces, esa es la definición de exoplaneta. Y la gracia de este descubrimiento es que es un planeta como Neptuno, digamos, pero que se encuentra a una distancia muy cercana, como 15 veces más cercana a lo que estamos nosotros respecto al Sol. 260 años luz, no suena Bueno, mucho. esa es la distancia de la estrella hacia la Tierra. Sí, a nosotros, ¿sí? Exacto. Ah, pero tú dices de órbita a su estrella. Claro, exacto. Ya, perfecto. Es mucho más cercano incluso de lo que se encuentra Mercurio respecto al Sol. Matías, cada estrella tiene sus planetas o exoplanetas orbitando. En promedio sí. En promedio casi todas las estrellas tienen planetas. Ya. Hemos llegado a esa conclusión a lo largo de los años. Los planetas son muy comunes. Tenemos, como ya dije, cientos de miles de estrellas en la galaxia y tenemos un número mucho más grande. Sí, pues. Si cada uno tiene más de uno. De planetas. ¿Eh? De planetas. Exacto. ¿El tamaño de este planeta lo pudiste definir? ¿Eso es un trabajo que demora un tiempo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el tamaño del planeta son como 4 veces el radio de la Tierra, más o menos. Ah. ¿Ya? Y eso se obtiene a partir del tránsito. O sea, el planeta es 4 veces, el radio de ese planeta es 4 veces el radio nuestro. Claro. O del diámetro. O sea, ¿cómo anda respecto del planeta Tierra? ¿El doble? Es 4 veces más grande, digamos. 4 veces. Radio con radio, 4 veces. Perfecto. 4 veces. Radio es la mitad del diámetro para recordarnos de esa época del colegio, Sí. uno recuerda esos conceptos, claro. Y en términos de masa, la cantidad de material que tiene esta esfera es como 29 veces la masa de la Tierra. Ya. Entonces, por eso lo catalogamos como en la categoría de Neptuno. ¿Ya? Es como, Neptuno tiene 17 veces la masa de la Tierra. ¿Lo catalogas por masa o por radio? ¿O por diámetro? Por ambas cosas, ambas cosas. Perfecto. ¿Y cuándo lo encontraron? ¿Cuándo fue tu primera descubrimiento que, por lo que dices, como es tránsito, tienes que verlo varias veces para poder hacerte una idea y conformarte, ¿no es cierto?, de la noticia de este descubrimiento? ¿Cuándo fue tu primera alerta y cuándo llegaste a la conclusión de que estábamos frente a un nuevo planeta? Bueno, el satélite que yo te decía, TESS, observó estos datos, los terminó de tomar en septiembre del 2018. Ya. Entonces, justo nosotros teníamos una noche de observación, varias noches de observación durante noviembre. Entonces, con mi supervisor trabajamos en este proyecto de búsqueda de planetas, que él es el primer autor del artículo, y planeamos muy precisamente como cuándo observar esta estrella que parecía bastante interesante por lo mismo, porque el periodo era muy corto
y la masa que en el fondo veíamos a partir de los datos preliminares que nos entregaba el telescopio TESS, nos decía que era un tipo Neptuno. Entonces era una cuestión muy rara encontrar un planeta como Neptuno en un lugar donde no se ven este tipo de planetas. De hecho, si pueden poner una foto que compartí con producción. Si nos puede nuestro director o directora, nos puede poner en la foto que Matías nos compartió. O sea, es infrecuente encontrar un planeta, claro, de este tamaño en el lugar en que tú estabas buscando o mapeando o rastreando, ¿no? Exactamente. Y lo que estamos viendo, fijémonos en la parte de abajo del gráfico. ¿Sí? Estamos viendo, tenemos dos ejes, ¿cierto? Radio y periodo orbital. Periodo orbital es el año que le toma, cuánto le toma dar una revolución alrededor de la estrella, este planeta. En nuestra rotación. Nuestra traslación. O nuestra traslación, ya, ok. Perdón, claro. Totalmente, porque se demora en dar la vuelta completa, tienes toda la razón. Claro, traslación. Para nosotros son 365 claro, días, claro, ¿cierto? Claro, por supuesto. En este caso son 19 horas. Entonces ahí viene lo raro, ¿ya? Ya. Entonces, si nos fijamos acá en el gráfico que está en la parte de abajo, tenemos radio y periodo. Y si tú te das cuenta, hay una zona que parece como que no tuviera muchos planetas. ¿Cierto? Sí, sí. Que es donde justo se ubica este LTT 9779. Sí. Ahí, en el fondo, uno no esperaba encontrar planetas. ¿Por qué? Porque están, como dice el eje X, están muy cerca de la estrella. Entonces, eso hace que la radiación de la estrella, el calor, la luz, mientras más, es como que si uno imagínate una vela y tú acercas tu dedo a la vela, ¿qué pasa? Te quemas, ¿cierto? A lo lejos, pues, no hay nada cerca. Ya, entonces, mientras más cerca de la estrella, la radiación es muy grande, por lo tanto la atmósfera como que se tiende a evaporar. Perfecto. Entonces se esperan planetas un poquito más chicos o muy grandes, como gigantes gaseosos. Pero no del tipo como lo que estamos encontrando, que son como Neptuno, que es como una masa intermedia entre los que se conocen como planetas rocosos terrestres y los planetas gigantes. Entonces, esa zona de ahí, ese como triángulo que se ve en donde está el punto rojo, se conoce como el desierto de los Neptunos, o el Neptune Desert, claro, en inglés. Te iba a preguntar después, ¿de qué se trata esto que el primer hallazgo que se encuentra en el desierto neptuniano? Es eso, claro, justamente. Esa zona de ahí, ese como triángulo que hay entre 10 en radios de la Tierra, un radio de la Tierra y el 1, y el 1, claro. 4, el 3, por ahí, claro. Claro, por ahí. De hecho, es menor que el 4, hasta 4 días más o menos. Toda esa zona es el desierto de los Neptunos. Ya, perfecto. Entonces, uno no esperaba encontrar planetas y encontramos esta cosa, que es un planeta muy grande. Me dijiste tú, una masa enorme, tiene un radio 4 veces al de nuestro planeta, pero no me has hablado de la conformación de este planeta, de qué material, a ver, ¿a qué nos puedes explicar? Bueno, eso es un poco más difícil, porque las herramientas que tenemos se basan en las observaciones de los en los miles de exoplanetas que tenemos hasta el momento, y grupos de astrónomos en los que se incluyen en el trabajo que publicamos, han desarrollado herramientas que predicen, más o menos, basado en las propiedades de radio y masa, cuál podría ser la composición probable de un planeta. El problema es que no sabemos porque no tenemos manera, en el fondo, de llevar una sonda y ver si acaso tiene una superficie. Sabemos que probablemente tenga un núcleo rocoso y que tenga una atmósfera basada en hidrógeno y en helio, principalmente. Otro importante que no dije, que uno no esperaba encontrar estas cosas, estos planetas en el desierto de los Neptunos, y encontramos este planeta, pero lo interesante es que tiene una gran atmósfera, o sea, tiene una masa bien importante de atmósfera, o sea, no ha perdido que lo rodea la totalidad de la atmósfera debido a la radiación. Entonces eso es otra cosa que se añade como al puzzle que queremos ¿Por qué? La pregunta es, dilucidar. estando tan cerca, ¿por qué mantiene esa atmósfera tan grande este planeta que encontraste? Esa es la pregunta, eso es lo raro. Claro, y en términos de masa, recordemos el número que te dije, que eran 29 masas, digamos 30 masas terrestres, más o menos. La cantidad de atmósfera son como, en términos de masa, son como 3 veces la masa de la Tierra. Entonces es harto gas que está todavía ahí, que no se ha ido. Rodeando a este planeta. Exactamente. Ahora, dime una cosa, Matías. En el mundo en que tú te mueves, de los astrónomos, que son una comunidad internacional, que no tienen límite, porque esto lo hiciste en Chile, pero trabajas con gente de todo el mundo, porque son observatorios que están en nuestro país por la situación geográfica que tenemos. ¿Qué significa
¿Cuáles son las proyecciones que tiene un descubrimiento como este? ¿Te va a demandar trabajar cuántos años en este descubrimiento para llegar a mayores detalles? ¿Qué se puede proyectar? Sí, bueno, lo que viene yo creo tiene que ver con el estudio, con el refinamiento de los modelos, en principio, yo creo. Es lo primero que uno puede hacer, como tratar de... Porque hay dos mecanismos que podrían explicar dónde vemos actualmente el planeta, pero no son como, no tenemos una respuesta única. Entonces, lo que uno puede hacer es tratar de refinar esos modelos para poder llegar a algunas conclusiones más refinadas. Y lo otro, yo creo que lo que viene a futuro es tratar de estudiar directamente la atmósfera, ver de qué se compone. Yo creo que en eso va a ser clave la nueva generación de telescopios, en especial el telescopio del espacio que se va a lanzar, o esperemos que se lance el próximo año, el telescopio James Webb, que va a estar pensado en el fondo para recibir un montón de estos targets, de estos objetos bien interesantes que está observando TESS, para observarlos en detalle. Entonces, la misión de TESS es generar una gran cantidad de candidatos a estudio de atmósferas planetarias. Y después este telescopio James Webb va a estar enfocado directamente en estudiar las atmósferas en detalle. Esta atmósfera tiene que ser distinta a otras atmósferas, dada la condición que señalaste tú, su cercanía a la estrella, con el calor que tiene, es raro que se mantenga, por lo tanto, alguna particularidad tiene. Y eso es lo que a ustedes les interesa entender, ¿no? Claro, lo que también nos interesa es que puede que el planeta se haya formado un poco más lejos de la estrella y que haya sufrido algún tipo de interacción con algunos otros cuerpos en las etapas tempranas de la formación del sistema y que haya sufrido, no sé, alguna colisión, por ejemplo, que haya hecho que migre hacia adentro. Pero ahora no podemos decir cuál es el mecanismo dominante, digamos. Ni mucho menos puedes saber qué antigüedad tiene ese planeta, ¿no? Si todavía no sabes ni su composición, sabes diámetro, sabes tamaño nada más. Podemos más o menos sabemos la edad de la estrella, entonces sabiendo la edad de la estrella podemos saber la edad del planeta en principio. ¿Y de qué estamos hablando? La estrella tiene un poco menos, es como la mitad de la edad del Sol, entonces es un sistema un poco más joven, entonces tiene más metales, no es como el Sol, digamos. Entonces eso abre más posibilidades como para estudios, porque la teoría nos dice que en estrellas con más metales se deberían formar gigantes gaseosos. Entonces, ahí también hay que ver si acaso es posible eso, que uno podría ser que el planeta se haya formado con mucho más material, pero se haya formado donde está en el fondo, y ahí viene el otro proceso que también nos gustaría ver si acaso es el que hizo que llegara hasta como lo vemos ahora, que en el fondo es, al ubicarse tan cerca de la estrella y producto de la gravedad de la estrella, haya hecho que gran parte de la atmósfera se haya como traspasado a la estrella. Eso se conoce como el Roche-Lobe Overflow. Es como un mecanismo físico que hace eso en el fondo, que como que le saca material y esa cantidad de material no es despreciable. Entonces eso es lo que queremos, nos interesaría saber más adelante. Todos los planetas tienen, y todos estos planetas que están descubriendo son de la misma categoría de los que conocemos. Por ejemplo, cosas que, disculpa, de la República de la Ignorancia, pero todos tienen esta fuerza de gravedad. Todos los planetas atraen a lo que los rodea a su centro. ¿Eso es un factor común a un planeta o un exoplaneta también? En principio, claro. Y todo, bueno, los planetas se forman por eso mismo, por atracción gravitacional entre distintas partículas de polvo y ¿Eso lo caracteriza como planeta, tener esa fuerza de gravedad, entre otras cosas? Bueno, es una de las definiciones, claro. Ya, perfecto. Sí. Oye, ahora déjame ir a lo más particular. ¿Qué edad tienes tú? 33. 33. Para un astrónomo no es normal, no es común. Tú todavía no consigues tu doctorado, estás candidato a... Claro. Conseguir esto que de alguna mente es fortuito, entre comillas, porque uno mientras más entrena, más suerte tiene, digamos. Mientras más estudia, más observa, más posibilidades tiene. No quiero quitarle mérito. Me imagino que es un reconocimiento muy importante a tu edad. Esto te abre puertas para poder explorar otras cosas en otras partes. Cuéntanos, ¿qué significa para ti esto en lo personal? Bueno, descubrir planetas siempre es como... te motiva a seguir. Sí, el sueño, cualquier niño quiere ser astrónomo. Cuando ya eres astrónomo, me imagino que sencillamente... Claro. Pero lo interesante es como cuando... De hecho, podemos poner el segundo gráfico que teníamos por ahí. Si lo interesante es
partir de algo que tú quieres probar en el fondo, decir, ok, es probable que aquí exista un planeta, pero no sabes, entonces organizas tu tiempo de observación. No hace falta que lo expliques, ya lo entendemos perfecto. Yo lo explico. No importa, mira. Bueno, ya explícalo tú. Arriba vemos el tránsito, ¿cierto? Esa parte, los paneles son equivalentes, básicamente. Sí, claro, se ven 3 paneles iguales. Muy parecido. Ese que dice TESS arriba es lo que observó el telescopio espacial, ¿cierto? Entonces, estamos viendo una línea horizontal que tiene una disminución. Ese es el brillo de la estrella. La guatita. ¿Ya? Claro. No, primero la parte horizontal, el brillo es como la estrella tiene un brillo característico, pero de repente eso disminuye y esa es la guatita que se ve. Ya. Entonces esa es la disminución. Y eso nos da el radio, esa profundidad del tránsito nos da el radio. Con eso podemos saber directamente el radio. Perfecto. Pero a lo que quería ir yo acá era respecto a eso, como a la planificación de las observaciones y como al objetivo final. Ya. No se ve, bueno, se ve en la curva de abajo hay varios puntitos de distintos colores, ¿cierto? Sí. Hay como una línea. En el de abajo, en el último de abajo, Claro, en el de abajo, sí. Horizontal rectangular, ¿ya? En ese de ahí. Sí. Vemos una línea negra, ¿cierto? Pero hay unos puntitos de distinto color. Claro. Entonces, para mí lo interesante que fue en lo que yo más participé en este artículo fue en la planificación de las observaciones, en el uso de mi tiempo de observación. Entonces, a medida que observamos por 7 noches en la campaña inicial, que fue el 2018, en noviembre. Entonces, las primeras 7 noches nos sirvieron en el fondo para mapear toda esta curva negra con esos puntitos. Perfecto. Con esos Pero puntitos tú ya sabías, ¿tú en qué momento te diste cuenta que estabas enfrente del descubrimiento de un nuevo exoplaneta? Después de las primeras 3 noches de observación. Ya los puntitos como que esos círculos que están ahí, que son los datos reales del telescopio, caían precisamente en la predicción de la órbita. La predicción de la órbita es la línea continua negra. Sí. ¿Y cuál fue tu sensación? Esa novedad es como súper emocionante. Entonces, verlo con mi supervisor, que es el que estaba liderando este artículo, es como, bien, teníamos razón en nuestra premisa inicial, en el fondo, que queríamos probar, porque al llegar a este punto, para llegar a este punto pasamos por un montón de pruebas que en el fondo teníamos que descartar que fuera producto de cualquier otro fenómeno astrofísico. ¿Qué podría haber sido? Podría haber sido una binaria eclipsante, por ejemplo. Cosas que se enmascaran como posibles planetas. No queríamos eso, en el fondo, obviamente. Oye, Matías, encontrar un planeta. Cuéntame una cosa. Uno tiene la idea de los astrónomos mirando, como en las películas, como uno en el colegio, mirando por un lente, así con un ojo cerrado y el otro abierto. Aquí las observaciones de ustedes son de datos, ¿no es cierto? Hay un lente que está observando hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas, y ustedes les entregan información, por así decirlo, en un computador, con cifras. No es que estén mirando ustedes directamente el cielo, ¿no es cierto? Eso hace rato que lo entendimos así. Sí, hace rato. Entrega datos y ustedes identifican datos, y eso es una observación para ustedes. Y esos puntitos que veías ahí en la curva, esos círculos, es la velocidad de la estrella. Okay. En ambos gráficos, en uno era el brillo, que es un número, y en el otro es la velocidad, que es un número. Entonces, claro, ya dejamos hace tiempo de hacer astronomía en el telescopio mirando el cielo. Mirando directamente, claro. Estamos en una sala de control con otros astrónomos tomando café, escuchando música. Y mirando números y interpretándolos. Exactamente, mirando un montón de pantallas. Tenemos a los operadores, por un lado, que sin ellos el trabajo no sería posible, que ellos se encargan 100% de monitorear lo que está pasando con el telescopio. Ellos están a cargo del telescopio y de su seguridad. Y el astrónomo se ubica en el control del instrumento, que en este caso es como la maquinaria que se pone al telescopio y que te permite, en el fondo, obtener los datos que tú quieres. ¿Y dónde queda, físicamente, dónde estabas instalado tú en esta observación? ¿Estás en un observatorio, esos que están en el norte, en las alturas, en los cerros? Sí, mira, ¿O puedes estar en la universidad aquí en Santiago? Mira, en mi caso, enviamos a un estudiante de magíster. ¿Ya? Yo había tenido un montón de noches de observación y decidí no ir al final, porque habría sido mucho. Entonces tenía noches de observación antes y enviamos a un estudiante de magíster.
Entonces, le mandábamos todo el plan, conversábamos por Skype y planeamos todas las observaciones junto a mi supervisor. Y a la mañana siguiente, después de cada noche de observación, él nos mandaba los datos. Entonces, en la oficina los analizábamos así histéricamente para ver si acaso estaban bien o si acaso se estaban ajustando a lo que nos decía la predicción inicial. Bueno, Matías Díaz, felicitaciones porque encontrar planetas no es todos los días. Yo sé que esto es una cuestión en equipo, que no es solo tú, así que no sé si este planeta algún día se irá a llamar Matías Díaz o si va a haber un planeta que se llama Matías en una de esas, así que yo me cuelo. Pero felicitaciones por el trabajo hecho y por lo que viene. Dame una explicación, tú dijiste que era cortita. Lo de la noticia de la semana pasada, esta vida en Venus, no vida de que haya ni seres humanos, ni personas en 2 pies, ni mucho menos, pero vida, al menos rastros de vida. ¿Qué te provocó esa noticia? ¿Cómo la explicas tú? Yo encuentro que es una noticia importantísima en términos de la última década, hablemos de astronomía. Hay que tener cuidado igual porque lo que se encontró fueron pequeñas concentraciones de fosfina, que es una molécula que resulta como de procesos en presencia en presencia de baja cantidades de oxígeno o en total ausencia de oxígeno, acá en la Tierra. Y, claro, está asociado como a los investigadores que escribieron este paper, encontraron esta molécula como a 50 kilómetros en la altura, en altura en Venus, así como en las nubes. Entonces, claro, hablaban, en las conclusiones ellos decían que se podía deber a procesos como ligados a la existencia de vida o a procesos que todavía a procesos químicos que todavía no somos capaces de entender y de explicar. Entonces, ojalá que sea lo primero, pero no hay que cantar victoria todavía. O sea, me deja tranquilo que si tú no lo puedes ni explicar ni entender todavía, voy a dormir más tranquilo esta noche. Matías Díaz, muchísimas gracias por explicarnos, por tu tiempo y felicitaciones por el hallazgo tuyo y de todo tu equipo. Que te vaya muy bien y buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Chao. Hagamos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras con Scotiabank y su programa de beneficios? Acumula Scotia Pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras sin necesidad de un catálogo. Esto a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Y tomamos contacto de inmediato con Álvaro Belolio, que es jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Gobierno de Chile. Álvaro, buenas noches, gracias por recibirnos nuevamente. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues seguimos de cerca porque hace unas 2 semanas estuvimos también en contacto y básicamente la pregunta inicial es la misma. Estamos siguiendo de cerca cómo se está llevando adelante o a cabo la tramitación de este proyecto de ley de migraciones que es tan relevante por nuestra historia, por la necesidad de una nueva ley que tú nos explicabas hace un par de semanas y porque había ciertos puntos de convergencia de los distintos grupos políticos, otros no tanto. ¿Cómo ha progresado esta tramitación? Bueno, el Senado ya se ha votado, yo diría, cerca del 90-95% del proyecto de ley. Quedan cerca de unas 15 votaciones separadas, de las cuales hay unas 3 o 4 que son bien complejas. O sea, van a generar una discusión de al menos 1 o 2 horas por cada una de las votaciones. Y esta es una semana bien movida en el Senado. Tienen discusión del salario mínimo, de la acusación constitucional de la jueza. Por lo tanto, la votación del proyecto de ley de migraciones quedó hasta todo el despacho, pero para la próxima semana. Es decir, ya durante septiembre debería terminar la tramitación del proyecto de ley en el Senado y ya pasar a la Cámara de Diputados a tercer trámite. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, se convierte en ley. Si se rechaza en la Cámara de Diputados, iríamos a comisión mixta. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos que quedan por definirse y cuáles son los más importantes que han logrado pasar la valla de este segundo trámite constitucional que en el Senado de la República? Lo positivo es que justamente se aprobaron los informes de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Gobierno. Por lo tanto, la creación de servicios, la creación de un Consejo de Política Migratoria, la creación de subcategorías migratorias de residencia. Por ejemplo, hay 14 categorías distintas, entre las cuales está
justamente para venir a buscar trabajo, pero pidiendo visa en el consulado, para venir con visa con RUT, de estudiante, de tratados internacionales. Todo eso quedó aprobado en el Senado. Todo eso está listo en el Senado cuando se aprueban los informes. El corazón del proyecto está casi terminado. Yo diría que hay 3 artículos donde se va a generar una larga discusión. El primero, el 56 bis, que es el que conocemos como este permiso transitorio para búsqueda de oportunidades laborales o llamado el turismo laboral, que en general hoy en día hay 2 propuestas. O sea, la misma oposición se ha segmentado en 2 opciones. Está la opción que sigue defendiendo el Frente Amplio, que este turismo laboral, que llegue cualquiera a frontera a pedir visa, y está la de algunos senadores más moderados que quieren este permiso de trabajo pero que se pidan consulado. Si bien justamente resuelve el tema de la presión en frontera, porque pidiendo un consulado tú puedes validar antecedentes o las otras cosas, lo que a mí me queda la duda es, si tú tenías una visa de residencia que te da el carnet de identidad y una visa que es prácticamente igual, que no te da el carnet de identidad, ¿por qué elegirías la segunda? Y eso es justamente de las primeras discusiones que se dan la otra semana. Después viene el artículo 69, donde el senador del Frente Amplio, el senador Latorre, quiere reimpulsar una de sus principales propuestas, que es que cualquier persona que esté en Chile que haya ingresado de forma clandestina, después de 2 años automáticamente tenga una visa. Lo que en general es una propuesta muy compleja, porque genera poco incentivo a definir política migratoria, ya que cualquiera puede entrar sin condiciones, y también hay poco control sobre efectivamente a quienes les va terminando dando una visa. Lamentablemente, medidas de este tipo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, hubieran terminado dándoles visa a personas que han cometido situaciones muy complejas, que han sido expulsados, son la minoría de los extranjeros en estas condiciones, y creemos que es una muy mala política pública esto de prometerle visa a los clandestinos. Álvaro, el otro día conversábamos con el senador Latorre justamente, y él lo que señalaba que la idea de él no es desregular, no es abrir esto así que entre el que quiera cuando quiera, quien sea. Esto no es un despelote, disculpando el francés. Más bien lo que él pensaba que era hacerse cargo de una realidad, de personas que entraban por la necesidad desesperada de muchas veces sus países de origen, que si nosotros no les permitíamos el ingreso, entonces muchas veces se iban a aprovechar de ellos justamente personas o mafias que hacían trata de personas o movilizan o cobran por entrar personas por lugares irregulares. Entonces, su mirada era un poco más de solidaridad con estas personas que estaban en artículos extremis, digamos. Sí, lo que pasa es que el senador Latorre tiene 2 cosas. Uno, efectivamente, él ha dicho en distintas entrevistas que a él no le importa cómo entren los extranjeros. O sea, para él es lo mismo un migrante que entra con su visa con RUT o alguien que entra de forma clandestina o incluso, por ejemplo, lo mismo que ocurre en su región. El sicario, que como es conocido hoy en día está en tramitación, esta persona ingresó de forma clandestina y estuvo 2 años en Chile sin antecedentes penales. Por lo tanto, con la propuesta del senador Latorre, él hubiera tenido una visa. O sea, yo creo que hay que ser un poquito más responsable con la misma línea. Yo no entiendo las buenas intenciones, pero también los migrantes se adaptan y entienden las estructuras de cómo funcionan los países. Entonces, él siempre habla de los tratados internacionales y otros. Lo que hablan los tratados internacionales, el respeto a los derechos humanos, es que uno tiene que velar por la regularidad. Entonces yo pregunto, ¿qué vela más por la regularidad? El sistema que plantea el senador Latorre, que entran cientos de miles de extranjeros como turistas, sin cédula de identidad, se quedan muchas veces botados en la calle, o que si tú entras clandestino y te escondes 2 años, yo te voy a prometer una visa sujeto a unos abusos laborales importantes, o los modelos que hacen todos los países desarrollados del mundo, o prácticamente todos, donde tú pides tu visa consular y tú entras en Chile con visa y con RUT. O sea, ahí claramente tenemos 2 modelos en juego. Nosotros preguntamos qué modelo preferían. Él decía que prefería la informalidad de Argentina y Bolivia por sobre los modelos más establecidos de países que se toman el tema de migración e inclusión en serio. Lo decía así. Yo prefiero la informalidad de Argentina y Bolivia que los países como Australia y Canadá, por ejemplo. ¿Lo señalaba así? Nosotros preguntamos textualmente en la Comisión de Hacienda y asesores y otros por qué ellos preferían este modelo con respecto a otros. Y él dice que él creía que Chile debería parecerse más a los vecinos en política migratoria y nombraron específicamente a Argentina y a Bolivia como modelos, cuando nosotros siempre hemos planteado que el objetivo de política migratoria tenía que ser Canadá, tenía que ser Nueva Zelanda, tenía que ser Australia, Estonia. Pero en todo caso, Matías, esto
el Frente Amplio siempre ha dicho que ellos han sido grandes admiradores del modelo argentino y boliviano. Por lo tanto, que lo hagan en materia migratoria es súper consecuente con su ideología. ¿Te parece justo poner el caso del sicario, que no me recuerdo de qué nacionalidad era, pero era un inmigrante, como un ejemplo de una forma o una política de hacer migración? ¿No es acaso una estigmatización de que a quienes lo pillamos desprevenido en esta conversa dicen, sí, no dejemos entrar sicarios, como si alguien quisiera dejar entrar sicarios? Como si otro sistema impidiera que entrara un delincuente eventualmente, o que se convirtiera en delincuente con carné también acá en Chile. De todas maneras, pero hay dos puntos súper importantes. Uno es hacerse responsable de las propuestas que hace. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo tengo buenas intenciones, pero prefiero que entre la gente sin cédula de identidad a trabajar, a buscar pega, nosotros ya sabemos cómo resultado eso. Tuvimos esa experiencia y no termina bien. Sobre el tema, efectivamente, de los ingresos clandestinos, es lo mismo. Si alguien ingresa de manera clandestina, hay diferentes razones. Pero una razón, porque las personas ingresan de forma clandestina, es porque no cumplían los requisitos para entrar, porque no tenían buenas intenciones, por distintas razones. Entonces, yo creo que pasa muchas veces que en esta lógica como del buenismo, o de hablar de estas intenciones, no se hacen responsables los impactos. Entonces, cuando nosotros efectivamente hemos visto que hay 3 millones de personas sin trabajo, cuando efectivamente hemos visto y lo difícil que ha sido trabajar los temas de cohesión entre nacional y extranjero, porque son muy pocos los que efectivamente no han aportado y han tenido que ser expulsados. Entonces, cuando él propone que un ingreso clandestino después de 2 años tenga visa, o cuando efectivamente él propone que los artículos finales, que para materializar una expulsión solo se tengan 24 horas, lo que en la práctica hace casi inviable a expulsar a una persona que, por ejemplo, está en regiones y vaya a un país que no sea vecino, uno también entiende que son muy irresponsables sus medidas. Muy irresponsables. Álvaro, yo estoy de acuerdo. El buenismo que puede ser inocentón, que puede traer problemas por tratar de quedar bien, puede ser un extremo. Pero el otro extremo de la estigmatización de un extranjero, como un ejemplo como el del sicario, por ejemplo, nos lleva también a pensar cosas que el estudio del Centro de Estudios Públicos, publicado esta semana, nos dice que es un mito la participación o lo grave que puede ser la participación de extranjeros en delitos. Es más, los extranjeros participan poco en delitos y viene cayendo la participación de extranjeros en delitos en nuestro país. Entonces, ¿no será que estamos atrapados entre dos extremos de miradas frente a esto? Nosotros lo que hemos planteado es un tema súper clave. Lo que más ayuda efectivamente a la cohesión entre nacionales y extranjeros es tener la certeza que si un extranjero, muy minoría, comete un delito va a ser expulsado. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio? ¿Cuál es la propuesta del senador Latorre? Que sea lo más difícil posible expulsar a una persona. Y lo segundo es que si entra clandestino o no respeta las leyes, da lo mismo, porque le dan una visa. Y eso no es estigmatizar, eso genera problemas de cohesión. O sea, las mismas instituciones y otras instituciones que defienden estas cosas te ponen recursos de amparo para evitar la expulsión de un extranjero que traficó 1.600 kilos de droga. O sea, ¿cómo eso mejora la cohesión internacional de extranjeros? Si yo sé que hay un extranjero efectivamente que cometió un delito y que no va a ser expulsado, justamente por las medidas que están proponiendo. Lo que mejor lo que mejor ayuda a la inclusión e integración es tener la certeza que los extranjeros que están en Chile vienen a aportar, vienen a desarrollar su proyecto de vida, vienen a ayudar a su familia. A tu juicio, Álvaro, mayoritariamente los extranjeros vienen a aportar sí, de todas maneras. ¿A ti te hace sentido el estudio del Centro de Estudios Públicos que dice que es un mito que los extranjeros están con una alta participación o con una participación importante en delitos, como suele a muchos hacérseles creer? ¿Tú estás de acuerdo con el estudio o te sorprendió? No, para nada. La gran mayoría son por tráfico de droga. El punto efectivamente son pocos casos. Estoy de acuerdo. Nadie ha dicho lo contrario. Ojalá fuera cero. Pero algo que ayuda mucho a la integración y a la relación con el extranjero es que estos pocos casos que los extranjeros que cometen delitos van a ser expulsados. Entonces a mí me cuesta mucho entender la lógica que hacen ciertas organizaciones y que hace especialmente el Frente Amplio para tratar de evitar la expulsión de personas que cometen delitos. Porque eso te genera recelo. Estos mitos se crean justamente por esas medidas. O sea, cuando nos dicen que nosotros no podemos expulsar a una persona que traficó 1.600 kilos de droga, ¿a qué te queda, cachai? Entonces, eso es muy potente. Entonces, lo que hacen los países serios, los países desarrollados, es justamente eso. Bienvenidos los que vienen a aportar. Pero los poquitos que no vienen a aportar... ¿Qué hacen los países que pones tú siempre de ejemplo, que en muchos casos son ejemplos de muchos temas?
Australia, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que hacen esos países? ¿Qué hacen los países que miramos? Claro, en general ellos son muy claros con los procesos de deportación. O sea, tener una política donde tú le entregas un aviso en ingreso clandestino después de 2 años no existe ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en otras condiciones. El único caso que hay es en España, que también establece ciertos requisitos, tiene que ver con reunificación familiar, cosa que acá no se tomó. Y justamente también España tenía muchos problemas. O sea, en la frontera con África, España tiene 3 rejas de 6 metros de alto y 8 kilómetros de largo, y el año pasado gastó más de 150 millones de euros para contribuir a disminuir la migración irregular desde África. Entonces, si esos son los modelos migratorios, son muy complejos. Y lo segundo, no hay ningún país... ¿Sí? Y respecto a la expulsión a las personas que cometen delito, me gustaría saber cuál es la comparación con los países que mencionas. O sea, en general, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, son implacables con los temas de la expulsión. O sea, es muy raro. O sea, que acá efectivamente defiendan a los narcotraficantes o que efectivamente dificulten los procesos de expulsión de extranjeros que están en regiones es muy extraño. No hay mucho estudio o mucha evidencia comparada de los incentivos que están planeando. Un caso súper concreto. Cuando efectivamente tienes que materializar la expulsión de una persona que no es de un país vecino, que es un país europeo, un país asiático u otro, tú tienes que efectivamente capturar a esa persona, tienes que validar su identidad con el consulado, tienes que conseguirte el pasaje, ya sea en bus o en avión, de la región respectiva a Santiago y de Santiago al país. Lo que nosotros decimos es que un plazo razonable era 72 horas. Lo que propone el Frente Amplio es disminuir a 24 horas y que sea la menor cantidad de casos posible. Eso claramente es ideológico. O sea, ellos efectivamente entienden esta lógica de migración sin restricciones y quieren generar una lógica donde sea muy difícil. Y eso afecta enormemente la convivencia entre nacionales y extranjeros. Nosotros hemos hecho varios estudios, varias encuestas, y tener la certeza de que el gallo que se porta mal se va a ir, te ayuda a confiar en el vecino. Y eso es lo que queremos. Entonces nosotros hacemos el llamado justamente a esta organización, al Frente Amplio y otros, que un poco sean más empáticos con la gente y se hagan cargo de lo que están proponiendo. Porque las propuestas de que cualquiera entre en frontera a buscar trabajo o que sea prácticamente imposible expulsar, no ayuda a las relaciones internacionales extranjeras. ¿Y cómo está la votación en el Senado y en general en el Parlamento de este tema que estamos hablando? Por ejemplo, de la expulsión a personas que, por pocos que sean, se les descubre cometiendo un delito. Esa es justamente probablemente la última votación que tenemos, la penúltima. Pero hay bastante más sentido común en esas materias. Se ha discutido sobre el plazo específico. La Comisión de Gobierno, que es una comisión bien transversal, fue la que planteó las 72 horas y cosas que nosotros compartimos. De hecho, el proyecto de ley que salió en la Comisión de Gobierno del Senado era un proyecto muy consensuado, bien debatido, con acuerdo transversal y que ha sido un poco el que dio la discusión. Cuando pasó a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el Frente Amplio, fue justamente cuando se introdujeron todas estas medidas que distorsionaron el proyecto de ley y cambiaron el foco. Y nosotros, hasta el momento, hemos encontrado que la discusión y la votación en el Senado han sido bastante razonables en esta línea, pero es importante también en las responsabilidades que tengan estos grupos minoritarios, entiéndase el Frente Amplio, los grupos más de izquierda, en promover una migración sin restricciones y en dificultar las expulsiones. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, esperamos después de un par de semanas ahí hablar vamos con a el proyecto de ley monitoreando aprobado. cómo avanza este proyecto de ley. Que esté muy bien, gracias, chao. Muy bien. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas metálicas o de plástico. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé es simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Vamos a nuestra pantalla, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezada por la siguiente noticia. Gobierno permitirá traslado entre regiones de comunas en fase 3, 4 y 5. Las fases 1 y 2, las que todavía están en cuarentena o en tránsito o en transición, todavía no pueden gozar de este beneficio o esta apertura que es a partir del 28 de septiembre. No es ahora, es la próxima semana, el próximo lunes. Los 3 casos más avanzados, 3, 4 y 5.
Así que vea, revise, en el pasoapaso.cl está en qué fase cada comuna de Chile para poder ver cuál es su comuna de origen, a ver si se puede mover, y cuál es su comuna de destino eventualmente para ver si puede ir a ella. ¿Está claro? Pero esto es la próxima semana, así que tenemos un tiempo y una semana para mirar y revisar. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Día. ¿Aumenta la delincuencia, cree usted? Bueno, no graves robos, evítelos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a... ¿Le parece? Vamos a la pantalla, sí, porque vamos a revisar la temperatura. En este momento la región metropolitana presenta cielos nublados. Hacia la tarde tendió a nublarse, ¿eh? Habíamos tenido días de mucho calor, el fin de semana largo, muy bueno, muy agradable. No se ayudó mucho, ya que nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Y 15 grados con una décima en este momento. Muy agradable la noche aquí en la región metropolitana. Pero ¿qué ocurrirá mañana y pasado? Aquí veremos. Tendremos algo, sí. 27 grados máxima y cielo parcial. Y el miércoles tendremos también cielo parcial, pero 28 grados. Primaveral de casi veraniego. Estupendo, agradable, muy rico aquí en Santiago, región metropolitana. Pero ¿qué ocurrirá en otras dos regiones del país? En el extremo sur de nuestro país, en la ciudad de Punta Arenas, que es una de las ciudades que en este momento está más afectadas por el coronavirus. Les mandamos un gran saludo y mucho ánimo porque hay que cuidarse. Además, mañana no salgan, no solo porque no pueden, sino que porque se van a mojar. Va a haber chubascos. Va a haber 8 grados. Bueno, en esa zona, 8 grados probablemente están más acostumbrados que nosotros. Pero allí, en la región de Magallanes, un gran saludo y desear que pronto recuperen esa mala racha de coronavirus con la cual están por segunda vez, además. Es un problema. Y de ustedes tenemos que aprender nosotros también para no cometer errores. Y la región de Valparaíso, en la ciudad de los Andes, ¿sí? Tendrán mañana cielo despejado y máxima probable 28 grados. ¿Qué escuchamos? Para cerrar, día pública de hoy. Hoy, lunes 21 de septiembre, recordamos a este señor, Liam Gallagher, quien cumple 48 años. Reconocido cantante británico, siempre polémico, formó parte de Oasis. Anda ya disuelta hace 11 años, Oasis. Según el mismo cantante, ha reconocido que el confinamiento le ha permitido enfocarse por completo en su próximo disco, que saldrá en 2021. Desde que se separó de Oasis, que los hermanos Gallagher no se dirigen la palabra, pero este cumpleaños Noel felicitó a Liam, por lo que los fans se emocionan. ¿Cómo sabe usted una eventual reconciliación de estos hermanos que forman parte de Oasis? ¿Estaría más cerca de la reconciliación? Los fans especulan de puras ganas que tienen de verlos juntos nuevamente. ¿Quién sabe? Si esto es 2021 que nos sucede, tengamos Oasis de regreso. Por ahora nos dejamos con un clásico de esa banda, Stand By Me. Muy buenas noches y gracias por venir.